Saludamos al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca, con quien vamos a dialogar sobre las reformas laborales que no llegan a exponerse por parte del gobierno nacional, pero bien vale un análisis rápido sobre la economía ecuatoriana y la coincidencia o no con los criterios vertidos en cuanto a su situación en esta introducción. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Mire, el tema de la flexibilización laboral no es un tema solamente en Ecuador, es un tema que hoy se discute en todos los mercados laborales del mundo. De hecho, la flexibilización laboral, entendida como la flexibilidad salarial, la libre asignación de tareas, el libre distribución de horas a lo largo de la semana y los propios costos de indemnización de despido, son temas que hoy se discute a nivel de los diferentes países que quieren ajustarse a los mercados laborales más flexibles. Nosotros, por un lado, tenemos como referente el mercado norteamericano, Reino Unido y Alemania como los mercados laborales más flexibles, mientras los mercados laborales de Italia, de Francia, de España son muy rígidos. Y cuando uno compara el desempeño del mercado laboral, es notorio, es bastante evidente que la flexibilización en el mercado laboral permite muchísimos mejores cifras en torno al empleo y en torno finalmente a la productividad y al crecimiento económico. Ahora, ¿qué tipo de correlación existe o no hay entre flexibilización laboral y precarización laboral? Ya, mire, normalmente hoy se acusa mucho de la flexibilización laboral como un tema de precarización. Sin embargo, las cifras desmienten y afirman todo lo contrario, y para eso me gustaría un poquito presentar alguna de ellas. Mire, con un código laboral tal cual como el que nosotros tenemos, en donde los costos de despido y la indemnización es bastante onerosa, con una rigidez de 40 horas a la semana, de lunes a viernes, con horas extras, fines de semana o la noche, nosotros tenemos un mercado laboral que más o menos supera los 4.300.000 personas actualmente tienen un empleo inadecuado. ¿Qué significa un empleo inadecuado? Que no tiene seguro social, que gana menos que el salario básico. Muchos de ellos son las personas que, adicionales a ellos, el subempleo. Muchos de ellos son las personas que vemos en las calles haciendo de mercachifles, tratando de ganarse la vida con algún tema extremadamente marginal. Si eso no es precarización, yo no entiendo a qué le debemos llamar. Y esas cifras laborales son mucho más drásticas en el caso de las mujeres, en el caso de los jóvenes y de los no universitarios, solo para que tenga usted una idea. El empleo adecuado no ha pasado del 60% durante los últimos 12 años y está en franca caída desde el 2014. El subempleo está más o menos en torno al 18% y desde el 2012 en tendencia alcista. Cuando nosotros segregamos, encontramos, por ejemplo, que los universitarios alcanzan a tener un empleo adecuado del 68%, mientras que los no universitarios no superan el 35%. En el caso de las mujeres, por ejemplo, el empleo adecuado no pasan del 31.6%, mientras los hombres están cerca del 50%. Finalmente, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, entre 15 y 24 años, tienen un empleo adecuado que no llega al 26%, mientras que las personas mayores entre 25 y 65 años alcanzan un empleo adecuado del 48%. Es decir, estas cifras evidencian que hoy hay precarización en el mercado laboral porque no se dan las condiciones para que la empresa privada, básicamente dado que el sector público está en una franca trayectoria de reducción, como no puede ser de otra manera, no crea las vacantes lo suficientemente a un ritmo suficientemente alto para captar esa mano de obra. Ahora, ¿considera usted que las propuestas que han trascendido del gobierno en cuanto a flexibilización laboral puedan cambiar la situación? Sin lugar a duda, porque me parece que está atacando algunos de los elementos que entendemos como flexibilidad laboral. Un tema que falta y podemos abordarlo posteriormente es el salario mínimo reducido que se discute en otros países. Pero, por ejemplo, el ajuste de horas, ¿no? Es decir, que usted ya no necesita hacer 8 horas al día, sino que puede hacer 12 horas al día en 3 días y medio, o que eventualmente los
trabajos de fines de semana, en las dinámicas de industrias de turismo y esparcimiento, pueda captar mano de obra el fin de semana, viernes a domingo o jueves a domingo, sin lugar a duda va a generar un incremento de la demanda laboral. El costo de trabajo es un elemento determinante en los costos de producción y en la competitividad de la industria, de la empresa. Y consecuentemente, si facilitamos esas condiciones, lo que estamos dando es un incentivo para un aumento de la demanda de trabajo, sin lugar a duda. Adicionalmente, dentro de lo que se discute o que se va a presentar como propuestas de reforma laboral, se habla de que el periodo de prueba no sea 3 meses, sino sea de 3 años. Entonces, consecuentemente, eso implicaría que una empresa puede probarle lo suficiente a un nuevo trabajador, a un nuevo empleado, y consecuentemente hacer ajustes de planta. Sin incurrir en fuertes sanciones si es que tiene que romper con esa relación Exactamente. laboral. Mire, a mí me parece, es algo muy similar al impuesto a la salida de divisas, ¿no? Se dice que este impuesto a la salida de divisas protege la salida de divisas. Si bien es cierto, puede ser cierto para algunos casos en donde alguna gente diga, no estoy dispuesto a pagar el 5%, dejo mi dinero acá, pero a la larga termina como un impuesto a la entrada, porque mucha gente que quisiera traer dólares al Ecuador no lo hace con cargo a ese 5%. Cuando tenemos altos costos de indemnización y de despido, lo que le estamos diciendo a la empresa privada es, frente a la volatilidad y a la incertidumbre del ciclo económico, tampoco contrates gente. Y esas cifras deplorables del mercado laboral precisamente son esas. Yo siempre digo que esto es como el matrimonio, estos altos costos de despido para los que somos católicos. Si nosotros facilitaríamos la vida en el momento del divorcio, la tasa de matrimonios crecería ostensiblemente. Acá rigidizamos el mercado laboral y consecuentemente las empresas, por la propia volatilidad, por la propia incertidumbre del ciclo económico, no están dispuestos a pagar un seguro extra, ¿no?, por casarse de por vida con un trabajador, y consecuentemente mejor no lo hacen. Y eso implica, por ejemplo, sustitución de trabajo por capital, contracción de los niveles de productividad, afectación de la demanda, es decir, se genera un círculo vicioso de la actividad económica. Hay otro tema, economista Rivera, relacionado con esta reforma laboral que se lo habla en voz baja. Se está tratando, sin embargo, que es el de la jubilación patronal. Los empresarios, los sectores productivos tienen una posición muy clara sobre esto, también los trabajadores que consideran uno de sus más importantes derechos. La realidad es que empresas con más de 30 años de existencia se ven obligadas a contar con 2 roles de pago, el segundo de estos totalmente improductivo. ¿Cómo mira usted este elemento dentro de esta discusión? Ese es uno de los elementos, por ejemplo, que tienen mayor afección al costo laboral, y consecuentemente cuando hace uno un estándar, por ejemplo, a través de los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, que hace una comparación de los costos laborales a nivel de América Latina, por ejemplo, esa sobrecarga por el tema de jubilación patronal es un costo excesivo, sumado al tema de las utilidades de los trabajadores, que hace que el trabajador promedio ecuatoriano, ¿no?, esté por encima de la media al nivel de América Latina. Y si nosotros sumamos que el Ecuador no tiene una moneda propia, evidentemente pierde competitividad. Entonces es uno de los elementos que hay que considerar, y yo creo que la discusión siempre tiene que ser en base a números, siempre en base al mercado laboral. Yo creo que hay también un grave error de parte de algunas personas que opinan sobre el mercado laboral, de que consideran que el salario es sinónimo del ingreso digno de una familia. Y en eso suman precisamente la jubilación patronal que usted menciona. Mire, la propia encíclica hace una distinción muy clara, y eso data desde 1966, que no es lo mismo salario que ingreso. Cuando nosotros le contratamos a un trabajador, o cuando el empresario le contrata a un trabajador, él está pagando por los niveles de productividad, por el trabajo que va a desarrollar. No es preocupación del empresario, ¿no?, el ingreso total que va a llevar esa persona a su hogar. Esa debe ser una preocupación del Estado, y consecuentemente el Estado es el que debe complementar un ingreso digno para cada uno de los hogares, en base a buena salud, en base a buena educación, a base en buena seguridad social. Nosotros, a la larga, el trabajador que gana un salario básico debe ser consciente que tiene, en teoría, educación gratuita y salud gratuita, que debería sumarse a su ingreso, ¿no? Naturalmente, no hago juicios de valor sobre la calidad de la salud o de educación, que también es otro problema y es otro dilema y es otra de las reformas estructurales que el Ecuador debería abordar. Ahora, usted señala, economista Rivera, que al hablar de economía se tiene que hablar con las cifras, que es lo fundamental, con números, con indicadores.
¿Cuáles son los efectos que usted piensa pueden tener las reformas laborales en caso que lleguen a ejecutarse en términos de Producto Interno Bruto, en términos de índices de ocupación, de pleno empleo o de empleo inadecuado? Mire, justamente yo le mencionaba a usted el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para una familia que tiene niños pequeños, ¿no? Es con costos tan altos de la servidumbre, por ejemplo, muchas de las señoras o de las madres realmente ya no se pueden dar el lujo de trabajar, porque ¿dónde le dejan a los niños pequeños? Entonces, consecuentemente, si nosotros flexibilizamos el mercado laboral, nosotros eventualmente podemos tener un hombre, el padre de familia que trabaje de lunes a miércoles de mañana o a jueves de en la mañana y que la madre haga lo propio la siguiente parte de la semana. Ese solo hecho lo que va a facilitar enormemente la posibilidad de que las madres con hijos pequeños puedan integrarse al mercado laboral. Igualmente en el caso de los no universitarios que tienen muy bajos niveles de productividad, ¿sí? Precisamente por su falta de preparación, joven y no universitario, eventualmente pueden integrarse a un mercado laboral de los restaurantes, de los bares, de las discotecas, los fines de semana, en donde eventualmente estas empresas con un costo laboral menor, con una perspectiva de poder despedirle en caso de que el negocio no vaya bien o que el trabajador no sea lo suficientemente productivo, va a generarse un aumento de la demanda de trabajo. Pero en cuanto a macroíndices, ¿podría tener algún efecto? Totalmente. Lo que pasa es que nosotros lo que estaríamos invitando es a que no menos de 1 millón de personas se integren al empleo formal. Ese 1 millón de personas significa mayor demanda de consumo. Los temas de flexibilidad laboral no son inmateriales, tienen efecto directo en la contratación de gente, en la duración del desempleo y en la productividad de las personas. Por ejemplo, un trabajador que hoy está laborando, al sentirse que su probabilidad de despido es baja por los altos costos, baja su productividad. Si nosotros le metemos una suerte de competencia de nuevos trabajadores que están deseosos de entrar al mercado laboral y no encuentran trabajo, van a tener que ser más productivos. Los estudios internacionales hablan no menos de un 1% de crecimiento del producto como efecto de una reforma laboral seria y profunda. Para finalizar, economista Rivera, ¿hasta cuándo tenemos que acostumbrarnos como si fuese la situación normal en el país, tener un país cuya economía no crece? Se mantiene, si no en índices negativos, con un crecimiento de cero. Una economía que sigue manteniéndose en base a parches financieros o, como decimos los ciudadanos coloquialmente, en base a gimnasias bancarias. Sí, a ver, la noticia de esta última renegociación bancaria que para todo efecto práctico implica posponer el pago de $1.500 millones en marzo del 2020 para el 2019, significa comprar 2029 significa comprar un buen tiempo y significa darle liquidez al periodo. Es una operación financiera que creo justa y adecuada en un contexto en donde el ministro de Finanzas literalmente está raspando la olla. Pero allí está la realidad de por medio, de que Ecuador no tiene la solvencia económica para cumplir con sus compromisos financieros, tiene que continuar dilatándolos. Sí, dentro de la coyuntura económica es una buena noticia porque permite relajar liquidez y comprar tiempo. Cuando hace un análisis un poquito más lejos, toma un poquito de distancia, lo que significa básicamente es que estamos usando una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito. Y lo único, la bomba de tiempo... A nivel particular no es un buen sistema. No, para nada. Dice que las cosas están saliendo mal, más bien. La idea es que, más o menos poniendo en el contexto de la familia que dice usted, por ejemplo, si yo tengo que hacer un fuerte pago en marzo del 2020 y no genero la suficiente cantidad de recursos, estoy en serio riesgo de quiebra, estoy en serio riesgo de insolvencia. Si logro refinanciar mi deuda a un mayor plazo y a una menor tasa, ojo, eso es importante y positivo señalar, porque el Ecuador hace esta operación habiendo reducido más o menos sobre el 1% de riesgo país. Muy poquito, pero reducido. Pero algo genera de un rendimiento financiero. Ciertamente
estoy generando tiempo y recursos financieros que entran al fisco como ahorro. Sin embargo, estoy básicamente posponiendo y dándole más tiempo para generar reformas estructurales. Ahora, el tema es que si en el periodo de tiempo que estoy comprando de las nuevas deudas no hago reformas estructurales, lo único que estaré haciendo es que la bomba de tiempo que está activada en el Ecuador por un exceso de deuda pública sea mucho más grande y sea mucho más catastrófico. Esperemos que el tiempo que ganó el gobierno con esta operación sirva para el tiempo de hacer todas las reformas fiscales y estructurales que el país necesita. Si no lo hacemos, básicamente lo que estamos diciendo es ya no quebraremos por 100, ahora quebraremos por 1.000.000. Volviendo al inicio y para culminar, economista Rivera, ¿con qué urgencia deberían asumir las funciones del Estado en la Asamblea? ¿Qué tiene que ver con esta dilatación que se ha dado en la conformación de la Comisión de lo Laboral y el Ejecutivo en la presentación ya pública oficial del tratamiento de estas reformas? ¿Con qué urgencia deben actuar estos organismos? Técnicamente hablando, la propuesta de la reforma laboral dentro del acuerdo con el Fondo Monetario estaba previsto para el 2020. Seguramente por los efectos que puede tener en la actividad económica y por las cifras del mercado laboral que están en rojo, el gobierno le adelantó la presentación de la reforma laboral para esta segundo semestre del año. Y básicamente lo que creo que necesitamos es, yo siempre hablo, el Ecuador necesita un shock de confianza, y creo que la reforma laboral, a pesar de que se queda tibia todavía, porque no ahonda todos los temas que se discuten teóricamente dentro de la flexibilización laboral, al menos es un buen paso y sería una buena noticia para el Ecuador. Bien, le agradecemos por su presencia al economista Carlos Rivera, haciendo un breve análisis sobre la coyuntura económica de Ecuador y particularmente las reformas laborales que tanta expectativa generan entre trabajadores y sectores productivos.